Santiago y su equipo de investigadores se habían reunido esa tarde-noche en la estación de policía. Después de varios días de agotadoras investigaciones, había llegado el momento de hacer un análisis de las pruebas recabadas y así tener un panorama más claro de qué sería lo siguiente que harían. En este punto, las diferentes versiones de los entrevistados, así como las inconsistencias en la historia que sobre los hechos me contó la señora Verónica, directora de la clínica, ponen en evidencia que al interior de ese lugar están sucediendo cosas muy extrañas y debemos no solo movernos rápido, sino con muchísimo cuidado también. Santiago hizo una pausa y dio unos pasos con la mirada puesta en el piso como si pensara lo siguiente que diría. Él y su grupo estaban en una sala destinada a la planificación de operaciones ubicada en el segundo piso de la enorme estación policial, la cual contaba con una pizarra blanca de gran tamaño que colgaba de la pared entrando a mano izquierda. Frente a la pizarra había una mesa grande en madera de color café, sobre la cual reposaban varias carpetas y documentos propios de la investigación. A la derecha habían 7 filas de al menos 9 sillas cada una, que en conjunto ocupaban casi por completo el resto de la sala. Y en la primera fila, el grupo de investigadores tomaba nota y compartían los detalles recabados en cada una de las entrevistas realizadas ese mismo día en la mañana y otras informaciones muy importantes recopiladas unos días antes por ellos mismos. Este sujeto, Raúl creo es como se llama el guarda de seguridad, me parece que está al tanto de todo lo que sucede allí adentro. De ahí que actuara tan a la defensiva ante nuestra llegada, dijo Néstor, rompiendo así con un extraño silencio que se apoderaba de la habitación y sacando de paso a Santiago de sus pensamientos, logrando que lo mirara con gran atención. Pero antes de que alguno de ellos pudiera decir algo más, Santiago respondió: Lo sé, también pienso igual que tú, pero de ese hombre me encargo yo personalmente. Vamos a requerir una estrategia especial para él, y no hace falta decir que será un hueso duro de roer. Pero como equipo ya hemos demostrado antes de lo que somos capaces. Santiago guardó silencio por unos segundos, miró la mesa a la cual señaló con el dedo índice de la mano derecha y mientras caminaba hacia ella, agregó: Sobre esa mesa hay información más que suficiente para armar un caso, y lo haremos. Pondremos a estas personas en el lugar que se merecen. De eso no debe quedar ninguna duda. Pero en este momento no puede haber nada más importante para nosotros que encontrar a Mateo. Ese niño está ahí adentro. Casi pude sentir su presencia cuando estuve allí. Esa es nuestra misión. Primero el chico, vivo o muerto. Luego haremos lo que tengamos que hacer. Ya junto a la mesa, Santiago hizo una nueva pausa y con su mano derecha apartó algunos documentos. Para entonces los demás investigadores habían abandonado las sillas y en silencio también se acercaban a la mesa para iniciar con el análisis. Después de unos segundos de total silencio, las miradas fueron a parar sobre Santiago al escucharlo decir: Bien, para empezar analizaremos el informe elaborado por Marcos con respecto a un par de incidentes muy interesantes que involucran a la clínica, a la directora y a varios de los colaboradores. Marcos, por favor, háblanos de tu informe. Sí, claro, mi teniente, respondió Marcos, quien de inmediato tomó un folder de la mesa y luego de abrirlo continuó diciendo: Bien, no sé si recuerdan que el mismo día en que visitamos la clínica, Santiago nos reunió a cada uno por separado y nos dio misiones específicas. Marcos hizo una pequeña pausa para mirar a sus compañeros, quienes asintieron con un leve movimiento de cabeza. Luego Marco continuó diciendo: Bueno, mi misión era investigar el pasado de esa clínica, sus raíces, cómo se formó y todo lo referente a las actividades de la que parecía ser una institución con una reputación intachable. Pero no tardé en encontrar un hecho que despertó mi curiosidad
y gracias al cual pude descubrir otros incidentes que si los vemos por separados podríamos considerar que son hechos aislados, pero en realidad tienen más cosas en común de lo que parece, como veremos a continuación. Marcos tomó del folder una gran cantidad de documentos, caminó alrededor de la mesa y frente a cada uno de sus compañeros sobre la mesa iba poniendo pequeños grupos de los documentos debidamente organizados y grabados con una fotografía en cada uno de ellos. Cuando terminó, regresó justo al lugar donde se encontraba unos segundos antes. Desde allí miró a sus compañeros y luego de apoyar ambas manos sobre la mesa, dijo: «Caballeros, tienen frente a ustedes el resultado de mi investigación». Marcos hizo una pausa y con un movimiento de su mano derecha invitó a sus compañeros a hojear su informe y de inmediato agregó: «La niña de la fotografía se llamaba Rosaura Marín Rojas. Tenía 11 años. Murió tras resbalar y caer desde uno de los balcones ubicado en el tercer piso de la Clínica Santa Clarita. El informe policial y las pericias realizadas determinaron que se trató de un lamentable accidente». Marcos apartó un puño de hojas y nuevamente, con un movimiento de su mano, invitó a sus compañeros a hacer lo mismo. Ellos, al igual que él, hicieron a un lado lo que parecía ser un informe de varias hojas, grapadas, y dejaron al descubierto un nuevo informe que tenía la fotografía de un chico. Entonces, Marcos, refiriéndose a este nuevo documento, continuó diciendo: «Este chico se llamaba Esteban Barón Contreras, tenía 13 años. Su muerte también ocurrió dentro de la Clínica Santa Clarita solo un año después de la muerte de Rosaura. El informe policial indica que Esteban murió de un paro cardiorrespiratorio luego de que accidentalmente él mismo, mientras dormía, desconectara la mascarilla que le daba oxígeno. Este informe también fue apartado por Marcos, y esta vez solo una mirada bastó para que los demás agentes hicieran lo mismo con sus respectivos informes, y uno nuevo con la fotografía también de un chico quedó a la vista de todos. Él era Giovanni Fernández de la Cruz, también de 13 años. Murió en la clínica para el tratamiento de trastornos mentales María Auxiliadora, solo 1 mes y 12 días después de que muriera Esteban. Según el informe forense, contrajo una bacteria que en cuestión de días acabó con sus defensas y con su vida», dijo Marcos mientras dejaba al descubierto un nuevo informe y otro rostro infantil como protagonista. Su nombre era Anita Vázquez Arellano, de 14 años. Anita se rompió el cuello después de caer accidentalmente por las escaleras de la Clínica Fe y Esperanza, también especializada en enfermedades mentales. Eso es lo que indica el informe policial, el cual es apoyado por un informe del forense que no encontró en el cuerpo ningún signo de violencia u otros elementos que hicieran pensar algo distinto. «Y finalmente, para terminar», dijo Marcos, haciendo una pequeña pausa para dejar al descubierto sobre la mesa un último informe, el cual observó durante varios segundos para luego agregar: «Él era Josué Marín Restrepo, de 12 años. Todas las muertes anteriores sucedieron aquí en la capital. Sin embargo, Josué murió a 11 horas de aquí, en la Clínica Aurora, ubicada al suroriente de la ciudad de Cali. Josué ingresó a la clínica debido a una fractura en su mano izquierda, la cual ocurrió mientras jugaba fútbol en la escuela. Luego de 4 días en la clínica, extrañamente su salud empeoró a tal punto que rápidamente se produjo su deceso. Sin embargo, la causa de su muerte aún no está del todo clara, al menos no para la familia, ya que el primer informe forense señala que Josué murió debido a un grave daño en sus riñones que no fue tratado a tiempo. Pero la familia no está de acuerdo con ese informe. Ya les explicaré por qué.
Antes de continuar, Marcos lanzó una mirada sobre sus compañeros y ellos le devolvieron el gesto. Luego se pasó la mano sobre su cabeza para acomodarse el cabello y continuó. Estos informes nos hablan de 5 personas distintas, 5 casos diferentes, 5 muertes que en apariencia no siguen el mismo patrón. Y como les dije en un principio, individualmente analizados, podrían considerarse casos aislados. Pero después de visitar a la familia de la pequeña Rosaura, empecé a ver muchas coincidencias entre ellos, sobre todo cuando Felipe Marín, el padre de Rosaura, me habló de lo doloroso que fue para la familia perder a Rosaura y solo 11 meses después perder a su primito Josué. Espera un momento, interrumpió Jorge, el más joven de los investigadores. Lo que intentas decir es que 2 de los chicos que murieron en estas clínicas eran de una misma familia, terminó preguntando Jorge, y rápidamente Mario le respondió con gran seguridad. Así es, caballeros. Felipe se refería a Josué Marín Restrepo, su sobrino, hijo de su hermano Roberto y primo de Rosaura. Al igual, yo también me llevé una gran sorpresa. Por eso, sin perder tiempo, viajé a Cali y allí las cosas tomaron un rumbo diferente e inesperado. Porque a pesar de que Josué murió en Cali y no en la capital, al investigar sobre su muerte, descubrí que el hospital donde murió pertenece a una firma de negocios llamada Suramericana de Servicios Profesionales S.A., la cual curiosamente también es propietaria de la clínica donde Mateo desapareció y donde también murieron 2 de los 4 chicos que anteriormente les mencioné, y también es propietaria de Fe y Esperanza y de María Auxiliadora, las otras 2 clínicas involucradas en muertes de niños. Luego de esto me di a la tarea de investigar qué otras propiedades poseía esta firma. Y vaya sorpresa, estas personas son dueñas de otras 5 clínicas y 3 hospitales, 7 de ellas aquí en Bogotá, una en Cali y una más en Medellín, para un total de 12 centros de este tipo. Durante mi estadía en la ciudad de Cali también busqué al padre de Josué para entrevistarlo, y este me atendió con la puerta de su casa a medio abrir. Lucía nervioso, y en un principio, cuando mencioné la muerte de su hijo, me dijo que prefería no hablar sobre el tema y se mostró muy hostil ante mi presencia. Sin embargo, cuando le hablé sobre la desaparición de Mateo y mis profundas sospechas sobre la muerte de Josué y de los otros niños, su actitud cambió. Me abrió cuidadosamente la puerta, asomó la cabeza y, después de mirar en todas las direcciones como si temiera ser visto, me invitó a pasar. Una vez en el interior de la vivienda, Roberto me contó que poco después de la muerte de su hijo, él y su familia fueron amenazados de muerte. Esto porque él no se conformó con las respuestas obtenidas después de cuestionar a los directivos de la clínica, y porque nunca creyó lo que decía el informe del forense, ya que su hijo nunca mostró síntomas de estar enfermo. Esto último lo llevó a contratar a Gonzalo Torres Bernal, un médico forense privado, para que realizara un nuevo examen al cuerpo de Josué, lo cual no fue fácil debido a múltiples factores. Aún así, después de muchas dificultades e inconvenientes, finalmente el doctor Gonzalo pudo examinar el cuerpo de Josué dentro de las mismas instalaciones de medicatura forense. Según las propias palabras de Roberto Marín, el padre de Josué, el doctor Gonzalo lo llamó desde medicatura forense minutos después de haber concluido su examen. Recuerda que al otro lado del teléfono el doctor parecía muy agitado y le dijo que había descubierto algo muy grave y que era importante que se reunieran de inmediato. Gonzalo y Roberto acordaron que se verían antes de 1 hora en casa de este último, pero alrededor de 30 minutos después, Roberto recibió una nueva llamada del doctor Gonzalo, quien lucía más agitado que en la llamada anterior. Don Roberto, me están siguiendo.
Creo que van a matarme. Ellos saben que los descubrí. Su hijo no murió. No murió por una infección en los riñones. Su hijo fue asesinado. Eso fue lo único que pudo decir Gonzalo, y antes de que Roberto pudiera preguntar algo, al otro lado del teléfono se escucharon varios disparos. Marcos apoyó ambas manos sobre la mesa. Su mirada fue a parar sobre sus colegas, quienes lo miraban con una expresión de sorpresa dibujada en el rostro, mezclada con algo de ansiedad por seguir escuchando su relato. Y no tuvieron que esperar mucho, ya que pronto Marcos volvió a erguirse y continuó diciendo: como se podrán imaginar, el doctor Gonzalo nunca llegó a la cita con Roberto y nunca más se supo de él. Desapareció sin dejar rastro. En Cali, un grupo de especialistas me ayudó en una exhaustiva búsqueda, pero no logramos nada. Es como si nunca hubiera existido, como si la tierra se lo hubiera tragado a él y a toda su familia. Marcos hizo nuevamente una pausa y aprovechó esta vez para acomodar los 5 informes sobre la mesa. Luego tosió para aclararse la garganta y continuó diciendo: bien, ahora veamos los informes en conjunto y las múltiples coincidencias que existen entre ellos. Primero, noten que en todas las clínicas de propiedad de esta firma ha habido al menos un caso de muerte que fue declarada como un accidente. 2. En todos los casos, la víctima siempre ha sido un menor de edad proveniente de una familia de bajos recursos. 3. Los chicos que aparecen en estos informes eran niños sanos que ingresaron a algunos de estos hospitales por problemas menores como fiebre, vómito o incluso gripa. Pero extrañamente, una vez en los hospitales, inexplicablemente su salud empeoró y empezaron a sufrir de aparentes trastornos mentales para luego ser remitidos a las clínicas de esta firma, donde finalmente murieron. 4. Fíjense muy bien en las firmas en la parte final de cada informe policial. Marcos hizo una pausa dándole así tiempo a sus colegas para que tomaran los informes y echaran un rápido vistazo, y cuando estuvo seguro de que habían leído la información, continuó diciendo: ¿no les parece extraño que en todos los casos los informes están firmados por los mismos 8 policías y el mismo inspector de nombre Germán Arias Rossi? Y aunque contamos con muchos profesionales en esta área, extrañamente en todos los casos siempre Ernesto Rojas es el médico forense que realiza la autopsia. Incluso en el caso de Josué, a pesar de que fueron policías de la ciudad de Cali los que elaboraron el informe, de alguna manera el informe forense lo realizó el mismo médico que elaboró los informes aquí en la capital. Por esta razón decidí investigar un poco sobre los policías y el médico, y adivinen qué, 6 de los 8 policías tienen expedientes abiertos por corrupción y nexos con bandas de crimen organizado y secuestradores. En cuanto al médico, cuenta con un pasado algo turbio. Entre lo que encontré hay denuncias por violencia doméstica, falsificación de actas de defunción y algo que me llamó muchísimo la atención. Este médico se vio envuelto en un caso llamado el caso 0794, en el que órganos como riñones, hígados, corazones y páncreas fueron extraídos de 2 cuerpos que estaban bajo su responsabilidad en la morgue central. 2 cuerpos que casualmente pertenecían a 2 menores de edad. Y por extraño que parezca, nunca se supo quién extrajo los órganos ni qué hicieron con estos, y el caso se archivó. Esto porque durante el proceso, el médico fue absuelto de cualquier responsabilidad, ya que los investigadores no hallaron pruebas en su contra. Y presten mucha atención, porque en este caso el nombre de Germán Arias Rossi vuelve a jugar un papel importante, porque él fue uno de los agentes a cargo de la investigación. Para entonces era el jefe de asuntos internos. Poco después pasó a desempeñar su actual cargo como inspector de investigaciones judiciales, en donde, como ya les mencioné antes, igual que los otros policías, cuenta con varias investigaciones que están en curso.
Mario hizo una pausa, tomó una gran cantidad de aire, luego lo dejó escapar como un cansado suspiro y agregó: eso es todo lo que tengo hasta ahora. Marcos, has hecho un trabajo extraordinario. Gracias, dijo Santiago, mientras apilaba de manera organizada el informe entregado por Marcos. Luego, sin levantar la mirada, agregó: bien, Oscar, ¿qué lograste averiguar tú?, preguntó Santiago, dándole de esta manera la palabra a otro de sus investigadores. Gracias, mi teniente. Sí, verán, mi misión era investigar al doctor Luis Fernando Arias Montero. Este hombre lleva más de 10 años trabajando para la firma. Maneja un perfil bajo que le ayuda a pasar casi inadvertido. Sin embargo, no solo se ha convertido en la mano derecha de la doctora Verónica, sino que además tiene gran influencia en las decisiones que se toman a nivel administrativo dentro de la firma. Luis Fernando tiene un doctorado en psiquiatría. También es doctor cirujano con una amplia trayectoria en trasplante de órganos. Una figura que, como dije antes, pasa inadvertida. Pero si miramos un poco más allá, es donde nos encontramos con grandes sorpresas. Una de ellas es que Luis Fernando años atrás también se vio involucrado en el caso 0794 junto con el médico forense Ernesto Rojas. A Luis Fernando Arias Montero en su momento se le señaló de haber extraído quirúrgicamente los órganos de los cuerpos ya sin vida. Pero al igual que con el doctor Rojas, las investigaciones fueron archivadas por no haberse encontrado suficiente material probatorio. Todo esto podría ser considerado una extraña coincidencia, pero deja de serlo cuando nos fijamos en un detalle muy particular. El investigador Germán Arias Rossi y el doctor Luis Fernando Arias no comparten el apellido por simple casualidad, sino porque son hermanos, hijos de un mismo padre y de diferente madre. Germán es 5 años mayor, pero Luis Fernando es el más inteligente. Hablé con los familiares de las víctimas del caso 0794 y aunque desconocen los lazos familiares que existen entre Germán y Luis Fernando, aún así siguen convencidos de que hubo favorecimiento por parte de los investigadores. Para ellos, Ernesto Rojas como Luis Fernando son los responsables de haber extraído los órganos de los dos adolescentes con el fin de comercializarlos en el mercado negro de órganos. Cabe destacar que el doctor Luis Fernando extrañamente resultó ser socio de Suramericana de Servicios S.A. Y más extraño aún es encontrar que el inspector Germán Arias está en la lista de socios de dicha empresa en las mismas condiciones que su hermano, dijo Oscar e hizo una pausa antes de agregar: eso es todo lo que tengo hasta ahora. Como les dije, Luis Fernando maneja un perfil bajo y parece tener un blindaje a su alrededor, pero seguiré investigando. Muy bien hecho, Oscar. Caballeros, parece que todo comienza a tomar forma y a tener sentido. No cabe duda de que estamos ante algo más que la simple desaparición de un niño. Tengo el presentimiento que tropezamos con algo realmente grande y debemos estar preparados para grandes sorpresas, dijo Santiago y luego de una corta pausa agregó: ahora escuchemos a Jorge. Claro, mi trabajo era investigar a la doctora Verónica, dijo Jorge mientras tomaba de la mesa una carpeta, la cual abrió para dejar al descubierto un par de hojas que había en el interior. Como verán, a pesar de mi esfuerzo, no hay mucho por descubrir. Verónica nació en Medellín, tiene 45 años, estudió en el Colegio San Ignacio de Loyola donde obtuvo los mejores promedios. Luego asistió a la Universidad Nacional de Colombia, ubicada también en Medellín, donde se graduó como psiquiatra. Después de terminar su año rural, viajó a Holanda, lugar donde vivió cerca de 5 años, tiempo durante el cual hizo su maestría.
Posteriormente regresó a Colombia y trabajó para un par de clínicas hasta que hace 10 años finalmente empezó a trabajar como directora de la en ese entonces recién fundada Clínica Santa Clarita. Jorge hizo una pausa para mirar a cada uno de sus compañeros, quienes también lo miraban como si esperaran algo más de su parte. Eso es todo lo que hay acerca de la doctora Verónica, dijo sacando a sus compañeros de la expectante situación, y agregó: aunque no lo crean, caballeros, esa mujer está limpia. No encontré nada que podamos usar en su contra. Ni siquiera una... ¿qué les diría yo? Ni siquiera una amonestación por haber llegado tarde al trabajo. Ni siquiera una multa de tránsito. Lo único extraño es que comenzó como directora de la clínica, pero solo 3 años después empezó a figurar como socia minoritaria de la Sociedad Suramericana de Servicios Profesionales, que es la propietaria de la Clínica Santa Clarita. No está muy claro cómo o en qué condiciones pasó a ser socia. Sin embargo, no era posible averiguar algo más sobre el tema sin despertar sospechas, así que le consulté a Santiago si era procedente, y consideramos que si bien esa información es valiosa, no es el momento para ir por ella. Además, podemos hacerlo más adelante, cuando no pongamos en riesgo el desarrollo ni la continuidad de la investigación. Jorge miró a Santiago, quien asintió con un leve movimiento de cabeza, luego a sus compañeros e hizo una extraña mueca con su boca y frunció el ceño, dando así por terminado su informe. Gracias, Jorge. Buen trabajo, dijo Santiago, y agregó: caballeros, si bien Verónica está limpia, hasta ahora, eso no significa que no esté involucrada. Por el contrario, debemos andarnos con mucho más cuidado, porque estoy seguro que la razón por la que luce tan limpia es porque alguien hace el trabajo sucio por ella. Santiago tosió mientras tomaba una carpeta con documentos que estaba sobre la mesa y luego continuó diciendo: mientras ustedes hacían su trabajo, Fabio y yo también hacíamos el nuestro. La misión que teníamos era sacar a Olga Chacón de la clínica sin alertar a Verónica y sus cómplices. Para ninguno de nosotros es un secreto que Verónica está directamente involucrada en la desaparición de Mateo, y a pesar de su esfuerzo por parecer encantadora, es evidente que no es más que una máscara con la que trata de desviar nuestra atención. Por esa razón conseguimos un apartamento cerca de la clínica, el cual pusimos en alquiler a través de anuncios en los periódicos, y gracias a eso y a la ayuda de Silvia Ramírez, una de nuestras agentes encubierta, pudimos acercarnos a Olga. Silvia trabaja en una panadería cerca a la clínica y desde allí hace una importante labor de vigilancia. Fue ella quien aprovechó que en un par de ocasiones Olga visitó la panadería en busca de leche y pan y le dio instrucciones para que llegara a ver el apartamento, a donde finalmente se mudó días después. Allí, haciéndonos pasar por los dueños, la entrevistamos. Luego de varias visitas y horas de entrevistas, obtuvimos no solo una gran cantidad de material probatorio, sino que además ahora contamos con un testigo de al menos 2 asesinatos, en los que estarían involucrados varios de los jerarcas y algunos empleados de esta sociedad. Al escuchar esto, los demás agentes quedaron estupefactos y con sendas expresiones de sorpresa en sus rostros. Por seguridad, Olga Chacón ahora forma parte de un programa de protección a testigos. Sus declaraciones fueron recibidas por un juez y junto con los informes que tenemos aquí, solicitaremos de forma inmediata una orden de allanamiento, no solo extensiva a todas las propiedades de la sociedad, sino que incluya las oficinas principales y las viviendas de los sospechosos. El juez Orlando Vallejos es un viejo amigo de la familia. Ya hablé con él y esta tarde tendremos las órdenes de allanamiento. En el caso de la clínica ubicada en Cali, Rafael viajó el día de ayer. Ya está allí y a través de él coordinaremos con las autoridades de Cali y de Medellín para todas las diligencias que debamos hacer en estas 2 ciudades.
Fabio y yo nos encargaremos de presentar todos estos documentos al juez de garantías, así que quiero que vayan a sus casas y descansen. Mañana nuestro día comienza a las 3 de la mañana y créanme, será un día muy largo. A esa hora les asignaré a cada uno una nueva misión, dijo Santiago, y de esa manera dio por terminada la reunión. Minutos después y luego de despedirse, los agentes se marcharon. A la mañana siguiente, siendo las 3 a.m., los 5 agentes y otros 17 más previamente elegidos por Santiago se reunieron y durante media hora se repartieron responsabilidades. Cada uno de ellos estaría al mando de un equipo con el cual llevarían a cabo allanamientos en lugares ya establecidos. Luego salieron a una enorme plaza en donde al menos 250 miembros de policía y cuerpos especiales los esperaban, acompañados por un gran número de jueces y fiscales. Desde el día anterior, en horas de la tarde, Santiago se había encargado personalmente de dividirlos en 22 equipos de asalto que contarían con un fiscal y un juez que garantizarían el procedimiento y el debido proceso, así como la custodia de las pruebas recogidas. Una vez afuera en la plaza, cada uno de los agentes se reunió con el equipo que le había sido asignado. Revisaron la misión con sumo cuidado y pasados 20 minutos se escuchó la voz de Santiago que decía: como siempre lo hicimos muy bien. Armamos la trampa alrededor de ellos y aún no saben lo cerca que están de caer en ella. Les hicimos creer que no los descubriríamos, que nos habíamos ido y que buscábamos en otra dirección. Y sin embargo, aquí estamos esta mañana, listos para hacer nuestra mejor entrada. Sí, caballeros, lo hicimos muy bien y es hora de ir por Verónica y sus cómplices. Es hora de poner a estos desgraciados donde tienen que estar. Ya saben, nada de errores. Se ubicarán cerca de los objetivos como ya lo planeamos y esperarán mi señal para ingresar. No lo olviden, seguimos el protocolo como cualquier otro objetivo. No se confíen, considérenlos armados y peligrosos. ¿Estamos listos?, terminó preguntando Santiago y todos confirmaron casi en coro. Entonces, hagámoslo, dijo finalmente Santiago, y de inmediato los equipos abordaron los vehículos que los esperaban alrededor de la plaza y en ellos se dirigieron a diferentes sectores de la ciudad. 40 minutos después, a través de la radio, Santiago dio la orden y de manera simultánea y muy bien coordinada, los equipos hicieron su ingreso a las dependencias de las clínicas y hospitales propiedades de la Sociedad Suramericana de Servicios S.A. De igual manera, unos de los equipos entraron por la fuerza a varias viviendas, la mayoría ubicadas al suroriente de la ciudad y otras más al sur, dentro de las cuales se realizó la captura de 6 agentes de policía vinculados a la investigación, y en una de ellas se produjo la muerte de René Ortega Vela, otro oficial vinculado al proceso, quien se enfrentó a balazos con uno de los equipos y fue abatido cuando intentaba huir corriendo sobre los techos de las viviendas vecinas. Marcos y su equipo tenían como misión allanar la vivienda del inspector Germán Arias y efectuar su captura. Sin embargo, mientras derribaban la puerta de su vivienda, este atacó al equipo con un rifle, obligando a los policías a resguardarse y responder al ataque. El enfrentamiento se prolongó por al menos 10 minutos, al cabo de los cuales los miembros del equipo derribaron finalmente la puerta e ingresaron por la fuerza. Pero el inspector ya tenía preparada una vía de escape, ya que la policía no lo encontró al interior de la vivienda. En las afueras de la misma, un miembro del equipo estaba con la espalda recostada contra una pared. Respiraba con algo de dificultad. Una bala le había perforado el muslo de la pierna derecha y de paso también la arteria, por lo que perdía una gran cantidad de sangre. A unos 4 metros de él, tirado boca abajo sobre el césped del jardín,
yacía sin vida el apuesto y joven agente del Departamento de Investigación Judicial, Marcos Bernal Pineda, quien estaba al mando del equipo, pero un par de balas disparadas por el inspector Germán le arrebataron la vida antes de que pudiera protegerse de ellas. Al mismo tiempo, un equipo al mando del propio Santiago ingresaba a la clínica Santa Clarita. Allí no hubo necesidad de ningún tipo de violencia. Los policías tocaron a la puerta y una vez el guardia abrió, se identificaron y luego de leerle sus derechos, lo esposaron. Posteriormente, en sigilo entraron a la propiedad. Santiago iba adelante del equipo y los guiaba. Él ya sabía que Verónica y Luis Fernando se habían quedado a dormir en la clínica, pues tenían programada para las 6 de la mañana la cirugía de un chico de 7 años llamado José Pablo. Esto lo sabía gracias a información suministrada días antes por Olga Chacón. También sabía exactamente dónde estaba la habitación del chico y las habitaciones que usualmente ocupaban ellos, y hacia allí se dirigió. Pero no encontró en ellas ni a Luis Fernando ni a Verónica. Luego subió deprisa al segundo piso, pero la habitación donde debía estar el chico estaba vacía. «Maldición, llegamos tarde, maldición», dijo Santiago a un par de miembros del equipo que lo seguían muy de cerca, y mientras se precipitaba a gran velocidad por el pasillo, agregó: «Deben estar en la sala de cirugía. Debemos darnos prisa. Vamos, vamos». Santiago y su equipo recorrieron a gran velocidad al menos 4 pasillos, hasta que se detuvieron frente a la puerta de la sala de cirugía, la cual Santiago abrió de un gran empujón. «¡Policía! ¡Policía! ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó mientras él y su equipo ingresaban a la sala apuntando con sus armas a un grupo de al menos 6 personas con uniformes de color blanco, gorros que cubrían sus cabezas y tapabocas. Algunos de los uniformes que vestían lucían manchas de sangre. Este grupo de personas al parecer realizaban un procedimiento quirúrgico. Todos ellos obedecieron y de inmediato se tendieron sobre el piso. Al hacerlo, detrás de ellos quedó al descubierto la camilla sobre la cual estaba José Pablo. «¡Santo cielo! ¿Qué han hecho?», exclamó horrorizado uno de los policías al ver al niño, y de inmediato lanzó un puntapié sobre las costillas de uno de los que permanecía en el piso, haciendo que éste se quejara del brutal golpe, y fueron los mismos miembros del equipo los que impidieron que la agresión continuara. «Pongan las manos sobre la cabeza», dijo uno de los policías al tiempo que se disponía a esposarlos. Mientras tanto, Santiago se acercó lentamente a la camilla. La expresión en su rostro lo decía todo. No podía dar crédito a lo que veía en sus ojos. Ya de pie junto a la camilla, tomó la mano pálida y flácida del niño, lo miró con infinita ternura y mientras un par de lágrimas se escapaban de sus ojos, casi en susurro, como si no quisiera ser escuchado y con la voz entrecortada, dijo: «Perdónanos, perdónanos, pequeño. Llegamos tarde. Maldición, llegamos tarde». Luego, en medio de un ataque de ira, tomó con mucha fuerza y violencia a uno de los detenidos, hasta que éste quedó de pie frente a él. Quizás con la misma ira, le arrancó el gorro de la cabeza y también el tapabocas, dejando al descubierto el rostro de la doctora Verónica, quien lo miraba de manera desafiante y sin un asomo de remordimiento en sus ojos. Entonces Santiago la miró y dijo: «Eres un ser despreciable y seguramente no tienes corazón, pero espero que lo que te queda de vida lo pases en una prisión y ojalá allí te arrepientas de todo lo que has hecho y encuentres paz para tu negra conciencia». Verónica rió a carcajadas y luego dijo: «Sí, no tienes pruebas de nada. Verás, alguien abandonó a este chico en la entrada de la clínica. Estaba agonizando. Nosotros solo tratamos de salvarle la vida y eso no es un delito. ¿O sí, agente?».
Ah, perdón, olvidé que aún no te ganas el título de agente. Bueno, eso lo dijiste tú mismo la primera vez que viniste aquí, ¿lo recuerdas? Me pediste que no te llamara agente, ya que era un título que debías ganarte, y hoy más que nunca estoy de acuerdo contigo. Aún debes ganártelo, y por lo que veo, definitivamente lograrlo te está quedando muy, muy grande. Fue la respuesta cargada de sarcasmo que le dio Verónica. Tenemos más pruebas de las que te imaginas. Ese niño se llamaba José Pablo. Hace un mes fue secuestrado por desconocidos en un barrio humilde en el sur de la ciudad mientras regresaba a su casa después de la escuela. Sabemos que 7 días después del secuestro, el chico vino a parar a esta clínica. Santiago hizo una pausa para ver cómo a Verónica la sonrisa se le borraba de los labios y su rostro empezaba a adoptar una expresión de preocupación. También sabemos lo de Josué y lo del asesinato del doctor Gonzalo. Y hoy nos acompañan un grupo de profesionales que se tomarán todo el tiempo que sea necesario para hacer algunas excavaciones en lugares muy específicos del jardín. Sabemos que hay muchas cosas que desenterrar allí afuera. Santiago guardó silencio para disfrutar viendo cómo la derrota poco a poco se iba reflejando en el rostro casi desencajado de Verónica. Y luego agregó: después de todo, parece que llevarte a prisión podría ser mi última oportunidad de graduarme con honores y alcanzar por fin mi título de agente. Esta vez fue Santiago quien usó una gran dosis de sarcasmo y mientras una leve sonrisa de victoria se dibujaba en su rostro, la empujó con fuerza hacia uno de los policías, quien la recibió impidiendo que fuera a parar al suelo y luego ordenó: llévenselos y aseguren muy bien la escena. Luego él y los del equipo abandonaron la sala, dejando sobre la camilla el cuerpo sin vida de José Pablo, a quien Verónica y los médicos que la acompañaban le habían extraído la mayoría de sus órganos con el fin de comercializarlos, o al menos eso sería lo que Santiago y sus investigadores intentarían probar ante un juez. Ese mismo día, en horas de la tarde, ya los expertos de medicatura forense habían logrado desenterrar varias osamentas. Todas ellas al parecer pertenecían a menores de edad, excepto la que fue encontrada en el lugar que días atrás Santiago había marcado en la parte trasera de la propiedad. Allí fue encontrada la osamenta de una mujer que había sido enterrada recientemente. Una vez las autoridades estuvieron seguras de que no había más cadáveres dentro de la propiedad, se dio por terminada la búsqueda y de inmediato los forenses empezaron a trabajar en la identificación de los restos. Un día después, en medio del dolor y las lágrimas de cientos de policías y familiares, el investigador Marcos Bernal Pineda fue sepultado con honores en Jardines de Amor, un cementerio ubicado al norte de la ciudad. Por otra parte, el material que se encontró durante los allanamientos sirvió para que Verónica y todos sus cómplices fueran cobijados con medidas de aseguramiento, y durante los siguientes meses la noticia acaparó los titulares de todos los medios. Un año después, Medicatura Forense entregó el resultado final con las identidades de cada uno de los restos encontrados dentro de la clínica Santa Clarita, 22 en total, 14 niñas y 7 niños, todos ellos menores de 13 años, pero entre ellos no se encontraban los restos de Mateo. Todos los chicos que fueron asesinados para extraerles los órganos habían sido reportados como desaparecidos o secuestrados. Con la ayuda del gobierno y en coordinación con las familias, se realizó un hermoso funeral colectivo al que asistieron miles de personas que agitaban pañuelos blancos en un acto de solidaridad con las familias. En cuanto a los restos de la mujer que fue encontrada en la parte trasera de la propiedad, las autoridades la identificaron como Susana Borrego Farfán, la madre de Mateo, quien, según el informe policial,
habría sido citada por Verónica para que acudiera a la clínica, asegurándole que tenía información sobre Mateo. Varios fueron los testigos que vieron a Susana entrar a la propiedad solo un día antes de la primera visita de los investigadores, pero nunca abandonó la propiedad porque fue brutalmente asesinada de varios golpes en su cabeza, seguramente con un objeto contundente, y luego enterrada muy cerca de donde Santiago había hecho una marca en la parte baja del muro. Esto porque vio una gran cantidad de moscas sobre una mancha que parecía sangre. Además, en ese lugar la tierra parecía haber sido removida recientemente. El gobierno se tomó muy en serio la desaparición de Mateo y en los días posteriores se intensificó la búsqueda y se ofreció una jugosa recompensa para quien diera información que ayudara a encontrarlo. Sin embargo, todo fue inútil, ya que Mateo no apareció jamás. El juicio contra Verónica y todos los socios de la clínica, entre los que había un ciudadano francés, un holandés y un canadiense, se realizó 2 meses después del funeral. Allí también fueron juzgados por los mismos hechos 6 policías y Ernesto Rojas, médico forense. A este último, junto a Luis Fernando, las autoridades le imputaron cargos por tráfico de órganos, esto porque el caso 0794 fue reabierto. Aparte de eso, al igual que a los demás miembros de la organización criminal, se les imputaron cargos por secuestro y asesinato de 21 niñas y niños, extracción ilegal de órganos humanos y tráfico de los mismos. También se señaló a Luis Fernando como la persona que golpeó brutalmente en la cabeza a Susana Borrego con un pesado tubo de metal. Esto mientras hablaba con Verónica, quien la había hecho llegar hasta su oficina con engaños. Gracias a que uno de los policías vinculados al proceso, de nombre Darío Correa, decidió colaborar con las investigaciones, se pudo determinar el modus operandi de la organización criminal. Darío les contó a las autoridades que él y sus compañeros se dedicaban a secuestrar niños y niñas en los barrios más pobres de la ciudad. Posteriormente, los llevaban de manera clandestina hasta la clínica, donde eran anestesiados para luego extraer sus órganos y comercializarlos en el mercado negro. Luego, los mismos policías, con la complicidad del inspector Germán Arias, elaboraban informes que corroboraban lo dicho por el médico forense Ernesto Rojas, y ellos mismos se encargaban de entorpecer cualquier tipo de investigación que surgiera. También amenazaban testigos y familiares y, de ser necesario, los silenciaban a balazos. Darío también le dijo al equipo de investigadores que tiempo atrás 3 de los policías involucrados fueron enviados a la ciudad de Cali por orden de Verónica para deshacerse de un hombre que les estaba causando problemas. Según la descripción dada por Darío, se trataba del médico forense Gonzalo Torres Bernal, a quien le dispararon mientras hablaba con alguien desde una cabina telefónica. Luego lo subieron a un vehículo y lo llevaron a las afueras de la ciudad, donde enterraron su cuerpo. Allí mismo, horas más tarde, fueron enterrados junto con él los cuerpos de Sandra, la esposa de Gonzalo, Leonardo, de 15 años, el hijo menor de la pareja, y Hugo, el cuñado de Gonzalo y hermano de Sandra, quienes esa misma noche fueron secuestrados y posteriormente asesinados en aquel lugar desolado. El policía mencionó que la hija mayor de la pareja, quien estudiaba medicina, esa noche no estaba en casa. Había ido a una fiesta en casa de una amiga, pero al parecer recibió una llamada de su padre y de inmediato abandonó la fiesta, pero nunca llegó a su casa. Y aunque ellos la buscaron durante varios meses para asesinarla, la chica desapareció sin dejar ningún rastro. Otros empleados de la clínica, ante el temor de recibir una brutal condena, también decidieron colaborar. De esa manera, las autoridades supieron que a los niños y niñas les eran suministrados medicamentos que los inducían a estados de demencia. De esta forma, luego eran remitidos a las clínicas, donde finalmente eran sacrificados y sus órganos extraídos. Aunque en un principio el juicio era público, finalmente se hizo de manera privada,
pues a medida que se conocían detalles de los horrendos crímenes cometidos al interior de la clínica, crecía el odio de los ciudadanos, quienes en varias ocasiones intentaron en pleno desarrollo del juicio tomarse la justicia por sus propias manos. Quizás por esta razón, al cabo de 2 interminables meses de juicio, los jueces fueron implacables y emitieron durísimas sentencias. Verónica y Luis Fernando llevaron la peor parte, pues ellos eran los encargados de sedar a los pequeños y extraer sus órganos aún estando vivos. Por eso sus sentencias fueron de 250 años de prisión para cada uno. La mayoría de los empleados de las clínicas que se vieron involucrados en los hechos recibieron condenas de 45 años. A los policías se les atribuyeron delitos como secuestro, amenazas, lesiones personales y asesinato, por lo que fueron sentenciados a penas de 94 años de prisión, a excepción de Darío, a quien solo se le acusó de secuestro y por su colaboración con la justicia se le condenó a 25 años de prisión. ¡Wow! Es una historia muy triste, tío, dijo Beca, aprovechando que don Teo había hecho una pausa en su relato. Lo es, Beca, lo es, respondió don Teo. Pero, ¿qué pasó con Olga Chacón, la enfermera? ¿Y con Germán, el inspector que asesinó a Marcos? ¿Lograron atraparlo?, preguntó Marlon con mucha intensidad. Ten paciencia, pequeño, respondió don Teo, mientras dejaba escapar un largo suspiro al tiempo que se acomodaba mejor en su silla, y agregó: esa es la mejor parte de esta historia, y te la contaré a continuación, solo que antes quisiera un vaso con agua. Yo lo traeré, dijo Beca, y de inmediato se dirigió a la cocina, y unos minutos después regresó con el agua. Don Teo tomó el vaso con sus arrugadas manos, bebió un par de largos sorbos y continuó su relato diciendo: lo que sucedió después del juicio también fue terrible, muy, muy terrible. Esta historia continuará. Si te ha gustado este video, dale like. Si no te has suscrito, hazlo. Y no olvides darle clic a la campanita para que tengas una notificación instantánea en el momento en que sea publicado un nuevo video. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en un nuevo episodio de El Guardián de las Llaves del Cielo.